Vamos a leer el versículo 1 en esta mañana para comenzar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. A partir de este domingo vamos a estar comenzando a hacer una serie de estudios en esta carta. Podemos decir que esta carta se puede dividir en dos partes. Primeramente, en un reconocimiento de estas personas, y en la segunda parte va a hablar el apóstol Pablo con respecto a ciertos retos, ciertos desafíos para con la iglesia. Estas dos partes podemos verlas que son bien pronunciadas desde el capítulo 1, pero iniciándose con una oración de Pablo. Ustedes ven allí en el versículo 2, Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y da a partir de en adelante todo el capítulo 2 y hasta el capítulo 3, pero en el versículo 9 dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos nuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer. Ahí nuevamente encontramos otra oración del apóstol Pablo. Eso va marcando la primera parte de la carta, y luego concluye en el capítulo 5, los últimos versículos, cuando dice en el versículo 26: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Versículo 23 dice también: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Nuevamente hay una oración. Ahí da por concluida la segunda parte de esta carta. Pero antes de comenzar a estudiarla, a meditar en el contenido de esta carta, primeramente es importante saber y preguntarnos por qué es tan importante esta carta, o por qué fue o es importante para Dios que tuviéramos en nuestras manos justamente esta primera carta del apóstol Pablo. ¿Para qué está puesta en este libro? ¿Es simplemente información o a qué se refiere? Bueno, para eso creo que es importante también que vayamos al inicio de todo esto, no comenzando hoy desde la carta misma, pero sí comenzando a meditar en esta mañana con respecto al inicio de esta iglesia. Y para eso necesitamos ir no a la carta a los tesalonicenses, sino ir al libro de los Hechos, ahí donde hay un libro de historia. Vamos a Hechos, y específicamente en el capítulo 17 de Hechos. Hechos capítulo 17. En el libro de los Hechos tenemos la descripción de cómo cada una de las iglesias fueron plantadas. Iglesias que fueron plantadas en su mayoría por el apóstol Pablo. Y vamos a ver justamente ahora, aquí en el capítulo 17, Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero. Pablo sale encomendado de la iglesia de Antioquía, y él quiere ir justamente para ir y fundar iglesias. Y 2 veces el Espíritu de Dios le prohíbe ir al norte e ir al sur. Y en medio de esta incertidumbre, Pablo dice: bueno, ¿a dónde tengo que ir? Tenía planes de ir al norte y no pude. El Espíritu de Dios me dijo: no. Bueno, me voy al sur. El Espíritu le dijo: no. Bueno, ¿qué hago? Bueno, luego allí en el capítulo 16 vemos que Pablo tiene una visión de un hombre macedonio y dice: ven, pasa y ayúdanos. Y ahí Pablo se dirige a Troas, hacia Troas. Y vamos al capítulo 17, versículo 1. Y dice el versículo 1 del capítulo 17: pasando por Anfípolis y Apolonia,
llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, antes de comenzar a analizar el inicio de la iglesia tesalónica, también es importante saber por qué Tesalónica. ¿Por qué Pablo llegó a Tesalónica y por qué no vemos un registro de lo que Pablo hizo justamente, como dice el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia? ¿Por qué no hay registro de lo que Pablo pudo haber hecho en esas 2 ciudades? Pero sí, Lucas, el doctor Lucas, nos deja registro de lo que hizo en Tesalónica. Bueno, Tesalónica era una ciudad muy importante justamente en aquella época, era la capital de todo lo que era la provincia de Macedonia. Cuando Alejandro Magno conquista el mundo, que lo hizo en muy poco tiempo, y que a los 33 años de edad muere, él entrega todo lo que sería Macedonia y se divide en cuatro repúblicas, en 4 provincias, en 4 repúblicas, dirigidas por 4 generales griegos, de los cuales uno de ellos, llamado Casandro, gobernó Macedonia. Y allí en Macedonia establece una capital. ¿Cuál es la capital? Tesalónica. Luego, cuando llega el Imperio Romano, toma nuevamente esas 4 repúblicas, pero hace también importante justamente a esta ciudad, Tesalónica. Más adelante, el Imperio Romano hace que toda la ciudad, específicamente Macedonia, no sea independizada, pero tenga libertad de autogestionarse, pero bajo la supervisión de Roma. Por lo tanto, allí los funcionarios públicos daban más actividad y libertad aún para trabajar. Por eso vemos el relato de que hay mujeres nobles. Acuérdense que las mujeres en aquel tiempo eran de segunda categoría. Aquí podemos encontrar mujeres importantes que tenían cierta labor. A esto se debe justamente por el hecho de que toda la gestión en Tesalónica les daba la libertad de que las mujeres pudieran hacer esto. Y justamente en esta ciudad que Pablo llega, esta ciudad tenía un puerto. Ese puerto era muy importante porque abría todo lo que era el comercio en esa ciudad. Por eso había mucho movimiento, era muy importante, y justamente tenía una ruta que conducía justamente a Roma. ¿Se acuerdan? Todos los caminos conducen a Roma. Y ahí justamente tenían una ruta importante. Por lo tanto, la ciudad de Tesalónica era una ciudad estratégica. Pablo, cuando comenzó su ministerio, no fue alguien que solamente dijo: quiero evangelizar y me voy, y se va y camina. No, Pablo era un hombre muy planificado. Él no llegaba a cualquier ciudad. Él llegaba donde podría ser un lugar estratégico. Por eso invirtió tantos años en la ciudad de Éfeso, 3 años. Era una ciudad central donde él podía expandir el evangelio, no solamente él, sino otras personas que iban llegando constantemente a esa ciudad. Así también era justamente Tesalónica. Por eso establecer una iglesia era vital para el cristianismo de aquel entonces. Una iglesia en Tesalónica.
Pablo sabía muy bien lo que estaba haciendo. Bueno, vimos que a él se le prohibió ir al norte, se le prohibió ir al sur, porque el Espíritu de Dios se lo prohibió. Y en medio de esta incertidumbre, Pablo dice, bueno, Señor, ¿a dónde voy? Justamente allí Pablo, esta visión de este hombre le dice, anda a Macedonia. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Toma un barco y se va. Y se va a la ciudad y llega allí, justamente como dice el versículo 1, a la ciudad de llega a Anfípolis y Apolonia y luego llega a Tesalónica. Pero en el capítulo 16 vemos que Pablo llega al puerto de Neápolis. Esta ciudad queda aproximadamente unos 40-50 kilómetros antes de Filipos. Llega allí, él predica el Evangelio y luego se encuentra con un grupo de mujeres que estaban orando allí en el puerto. Estaban orando y entre ellas había una mujer llamada Lidia. Y dice que Dios le da entendimiento para que pueda entender el mensaje del Evangelio. Ella cree, invita a Pablo y a Silas, a Timoteo y también a Lucas para que vayan a la casa y ahí comienza la iglesia de Filipos. Luego hay una gran turba nuevamente. ¿Se acuerdan? Aparece una mujer con espíritu de adivinación. Pablo, allí junto con Silas, sanan milagrosamente a esta mujer y comienza la gran mentira. Estos que alborotan, estos que hacen aquello, esta que me quitó el trabajo y lo metieron preso. ¿Se acuerdan? Y allí en medio, en todo ese calabozo, cantando y alabando al Señor y milagrosamente se abren las puertas y ellos no se escapan. Y allí nuevamente el carcelero sana las heridas de Pablo y Silas y los lleva a su casa. Y allí nuevamente todos reunidos en la casa de Lidia. Y esa misma noche Pablo y Silas se van, y Timoteo, justamente a estas ciudades, a Neápolis y a Apolonia. ¿Qué pasó con Lucas? Bueno, Lucas se quedó. Lucas se quedó probablemente ahí pastoreando la nueva grey que había en Filipos. Y luego el camino lo siguió Timoteo, Pablo y Silas. Y llegan allí y encontramos que están en esta ciudad. Pero hay algo interesante en todo esto, porque Pablo ¿se acuerdan que en Filipos Pablo no solamente fue puesto en prisión con Silas, sino que también fueron azotados? Fueron heridos, fueron ultrajados también. Ultrajados quiere decir tuvieron un gran daño moral. Llegando allí a esa ciudad y aún así, apenas esa misma noche no se fueron. Hicieron aproximadamente unos 50 kilómetros, llegaron allí, se quedaron en Anfípolis y esa misma noche al terminar, al día siguiente se retiran nuevamente otros 50 kilómetros y llegan allí a Apolonia. Luego de Apolonia, esa misma noche, termina la noche, hacen aproximadamente unos 70 kilómetros y llegan a Tesalónica. 170 kilómetros. En ningún momento dijeron estamos cansados, estamos reventados. Ellos heridos, azotados, fueron. Es difícil pensar que hayan ido caminando. Parece ser que la iglesia de Filipos era una iglesia muy generosa. ¿Se acuerdan allí cuando Pablo escribe la carta a los Filipos? Los únicos que suplieron sus necesidades eran ellos. Se especula que probablemente proveyeron para el viaje, probablemente algún medio, caballos, para que ellos puedan hacer esa cantidad de kilómetros en el estado físico que estaban ellos. Si bien allí Timoteo también estaba junto con él. Y bueno, ahí llegan a Tesalónica, pero uno se pregunta, ¿por qué no hay registro en estas dos ciudades? Bueno, es importante que Pablo siempre llegaba y abría el Evangelio. ¿En dónde primeramente? En una sinagoga. En estas dos ciudades no había sinagoga. Pablo tenía una pasión por su pueblo. Eso Romanos capítulo 9, del 1 al 3, nos habla diciendo Pablo, yo perdería mi salvación con tal de que todo el pueblo de Israel tuviera salvación. Y luego en el capítulo 10, versículo 1 dice, oremos por la salvación de Israel. Pablo tenía una pasión y era su llamado, pero también fue llamado a los gentiles.
Y aquí podemos ver que cuando llega a Tesalónica sí había una sinagoga. Y ahí Pablo se queda enseñando las Escrituras. Pero prácticamente en todas las ciudades que Pablo llegó siempre hubo problemas. Siempre que Pablo venía, proclamaba el glorioso evangelio de Jesucristo, se producía una revuelta. Y nuevamente en Tesalónica pasa eso. Y eso lo encontramos en el capítulo 17. Y fíjense justamente cómo estos hombres mentirosos dijeron de Pablo, versículo 6, la última parte: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. Pablo trastornó todo el mundo. No está hablando de algo en hipérbole, no un exagerado. Están esta gente acusándolo falsamente. Pero fíjense también en Hechos capítulo 24. Fíjense lo que dice el versículo 5. Ahí ante Félix, Pablo compareciendo dice: porque hemos hallado a este hombre, que este hombre es una plaga, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo nuevamente, por todo el mundo, un exagerado. Pero hay algo que decía, este Pablo es una plaga, el tipo hace revuelta, aparece para hacer conflicto nada más. Bueno, ¿se acuerdan qué dijo el Señor cuando escogió a sus discípulos? Los vi y menospreciados, para que lo poco pueda sobre lo mucho. Ese siempre fue el plan de Dios. Y Pablo está utilizando, si bien Pablo era un hombre intelectual, un hombre preparado, pero lo conocían como alguien que iba a revolucionar todo. Pero lo que justamente me llama mucho la atención en Hechos, capítulo 17, en el inicio de la iglesia en Tesalónica, es las características de Pablo. Pero me llama la atención el versículo 6 cuando dice: esto que trastornan el mundo entero. Y realmente lo hicieron. 12 hombres utilizados por Dios revolucionaron el mundo. Porque 12 hombres pudieron decir: sí, hoy muchos de nosotros podemos tener vida en Cristo por haber escuchado el Evangelio. Ahora, mi pregunta es: ¿qué caracteriza a una persona que sacude al mundo por medio del Evangelio? ¿Cómo uno puede llegar a ser como Pablo y tener esas características? Bueno, en el capítulo 17, en el versículo 1, decía: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Qué interesante, ¿no? Pablo era como esos muñecos, no sé cómo le llaman, muñecos porfiados, ¿no? Eso que le pegamos y se cae otra vez, lo empujé, se cae. Pablo era así. Prisión, golpeaban, otra vez se fue apedreado, sufrió un naufragio, él igual se levantaba e iba. Y aquí nuevamente lo vemos a Pablo. Estuvo en Filipos, estuvo en un grupo de personas, allí enseñando la palabra de Dios. Fue a prisión, fue azotado, no esperó tiempo de descanso, salió automáticamente, llegó a Tesalónica y ¿qué fue? Fue a buscar un hotel 5 estrellas, dijo: bueno, me voy a tomar unos días y después voy a seguir mi tarea apostólica. No, apenas llegó, ¿a dónde se metió? A una sinagoga. ¿Dónde? Sinagogas de judíos. Y a pesar de toda esa revuelta, Pablo comienza nuevamente a predicar el Evangelio. Por lo tanto, una persona que se caracteriza como una persona que sacude el mundo, primeramente tiene un coraje. Tiene coraje, es valiente. A pesar de todo lo que pasó y sabía que se iba a reproducir toda esa misma situación, Pablo iba. Por algo Pablo le decía a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo sabía lo que le estaba pidiendo a Timoteo. Era necesario para confrontar las situaciones venideras y presentes. Tenía que tener una actitud de coraje, valentía. No de hacerse el macho y decir: acá estoy yo, vengan, yo puedo contra todos ustedes. No. Es el hecho de confrontar personas con ideologías distintas,
confrontar el pecado, confrontar con el que está en el error, valientes, con coraje. Y Pablo era justamente. El coraje y la valentía era un elemento esencial para que también las iglesias primitivas pudieran crecer en aquel entonces. Acuérdense, Pablo al escribir las cartas a Efesios, por ejemplo, al hablarle que el esposo tiene que amar a su esposa y que la esposa tiene que estar en sujeción, que los padres no pueden hacer exasperar a sus hijos, era todo un concepto revolucionario de aquel entonces. Y Pablo tenía que imponer, Pablo tenía que guiar el mandato de Dios para su iglesia. Pablo luchaba contra cultura, eso es indudable. Por favor, conmigo también en Hechos capítulo 20, versículo 22. Hechos 20, 22. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 22, ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Esto es ya su tercer viaje misionero. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me espera, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu de Dios ya le estaba diciendo, mira Pablo, prepárate porque se viene pesada la mano en Jerusalén. Es necesario ir. Pero en el versículo 24 Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo era consciente de las situaciones por venir. Él sabía que la iba a pasar mal, pero la única manera para poder enfrentar todo eso es teniendo coraje. Los incidentes justamente que leímos en los versículos del 1 al 10 en Tesalónica exhibieron justamente el carácter, el temple del apóstol Pablo. Ahora, Pablo estaba motivado por predicar el Evangelio y nos dice allí la palabra de Dios justamente que él llegó a ese lugar y estuvo allí 3 semanas predicando el Evangelio. Pero pensaba justamente, ¿qué es lo que lo movía a Pablo? ¿Qué es lo que lo mantenía una persona con coraje, valiente? ¿Por qué Pablo era valeroso? ¿Por qué Pablo podía, a pesar de las dificultades, de los pensamientos de las personas, predicar lo que tenía que predicar, confrontar lo que tenía que confrontar? Bueno, creo que hay una virtud esencial en esto y es la fe. La fe va a producir en él confianza en Dios. Fíjense conmigo en el Salmo 27. Allí, por ejemplo, también David conocía la importancia de esta verdad. A menudo él siempre estaba atribulado, perseguido por sus enemigos. Sin embargo, una y otra vez él anuncia y proclama su confianza en Dios. Salmo capítulo 27, versículo 1 y 3. Dice la palabra de Dios, Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero lo primero que él confiesa en esta declaración es: Jehová es mi luz y mi salvación. Esa era su confianza. Esa era su confianza. Y parece ser que Pablo también repite este pensamiento en Efesios capítulo 6. Acompáñenme, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 10. Hablando en este caso de la lucha espiritual. Pablo le decía a los hermanos de Éfeso en el versículo 10: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Sin lugar a dudas, la fuerza de Pablo no estaba en él. La fuerza de Pablo no estaba solamente en la autoridad que él tenía, porque era una autoridad delegada de Dios para con él, sino que él descansaba en todas sus facultades y capacidades en que Dios obraba a través de él. Esa era su confianza. No eran los contactos o la influencia que podía tener en el ambiente religioso judío, sino era quién era él, porque él estaba en Dios. Y el hermano Valdés nos hablaba el domingo pasado en 2 de Timoteo, Pablo exhortándole a Timoteo diciéndole: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Casi podemos, si tuviéramos a Timoteo presente hoy, le diríamos: mirá, Timoteo, ¿te acordás, Pablo? ¿Te acordás, Pablo, cómo actuaba, cómo obraba cuando llegaba a lugares difíciles? Él se esforzaba. Él descansaba en el poder de Dios, no en sus capacidades, no en lo que él era y en sus influencias, en sus contactos, sino en el Señor. Por lo tanto, Timoteo, no tengas miedo. Esforzate, pero en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. La clave del valor es confiar en el poder soberano de Dios y en el cuidado de Dios y depender de su fuerza. En cualquier circunstancia de la vida, nosotros los cristianos podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios. La falta de valor muchas veces proviene, en última instancia, es por tener una inadecuada o un inadecuado concepto de quién realmente es Dios. De quién realmente es Dios. La segunda virtud que podemos encontrar también en una persona que tiene valor no solamente es la fe, sino también la integridad, la pureza. La pureza. Una persona que tiene valor es una persona que vive una vida íntegra. Volvamos nuevamente a otro salmo, el Salmo 7. Salmo 7, versículo 1. Dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y honra ponga en el polvo. Mi honra ponga en el polvo. Y en el versículo 10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. En este caso el salmista tenía una seguridad en Dios, no solo porque él estaba en Dios, sino que también tenía una vida íntegra. Si no hay nada en mí en contra de alguien, he pecado contra alguien, he pecado contra ti, yo puedo estar tranquilo. Y creo que esa es la clave de muchos de nosotros cuando enfrentamos situaciones difíciles. A veces tememos a la muerte. Y uno se pregunta: ¿por qué tememos a la muerte? Enfrentamos situaciones y no queremos confrontarlas, no porque seamos cangú, como se dice, sino que probablemente sea porque haya pecado. No tenemos quizás la libertad de poder hablarlo. Y Pablo era una persona valerosa porque no había pecado en él, pero también él tenía una confianza en Dios. Frente a una dura prueba, en este caso, David declaró que en su vida no había pecado sin confesar. Sobre esa base pedía a Dios que lo liberara de sus enemigos. Él sabía que tratar de librar una batalla espiritual con agujeros en su coraza era una necedad. No podemos pelear y enfrentar una batalla. Por eso hoy día la verdadera batalla espiritual es en la mente. No es una batalla con los demonios, ahí te reprendo. Es acá el problema. Luchamos con pensamientos, con prejuicios. Y justamente nuestra mente no puede estar llena de agujeros. Tienen que estar sanadas, curadas con el Señor. Tener una vida íntegra. Una vida íntegra. Es lo que nos va a ayudar a nosotros poder enfrentar
las pruebas, las dificultades que se enfrentan. Si queremos ser valerosos como Pablo y poder ser personas que trastornan el mundo o en el lugar donde nos puso, tengamos coraje, tengamos coraje. En segundo lugar, fíjense en Hechos, capítulo 17, volvamos a nuestro pasaje. Versículo 2 de segunda parte y el versículo 3 dice: y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Él es el Cristo. Justamente ahí la expresión 3 días de reposo se refiere a 3 sábados. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 3 sábados Pablo iba a la sinagoga, abría las Escrituras y dice que discutía, declarando y exponiendo las Escrituras. Bueno, es importante aclarar un poco este concepto de los 3 días de reposo, porque a veces escuchamos, ¿no?, de que, bueno, la iglesia de Tesalónica, siempre decimos, es la iglesia modelo. En realidad no es la iglesia modelo, porque también tenía conflictos la iglesia en Tesalónica. En realidad Tesalónica es un modelo de iglesia. Es un modelo de iglesia. Y siendo un modelo de iglesia podemos ver también que no es una iglesia que Pablo estuvo 3 semanas y después se fue. Hay razones aquí en este relato que nos hace entender que Pablo estuvo más de 3 semanas. Y es importante tener en claro eso. Porque hay cosas que sucedieron y uno va a decir, ¿en 3 semanas pasó todo esto? Bueno, veamos algunos datos importantes que encontramos en las Escrituras. Primero, ahí encontramos que durante 3 días Pablo estuvo en la sinagoga. ¿Quiénes se reunían en la sinagoga? Judíos, ¿no? Pero si nosotros leemos en Hechos capítulo 17, fíjense allí versículo 4, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Bueno, estas mujeres y estos griegos no estaban en esa sinagoga. No estaban en esa sinagoga. Para poder estar dentro de una sinagoga tenían que ser circuncidados. Por eso Pablo circuncidó a Timoteo. Él era de padre, ¿se acuerdan? Padre griego, pero sus madres y su abuela eran judías. Y para poder ser aceptado necesitaba ser circuncidado. Entonces, Pablo, en cierto modo, también, para poder ganar a estas personas, tuvo que también pasar cierto tiempo y poder ministrarlos. Y uno dice, bueno, pero eso lo pudo haber hecho de lunes a viernes. Y el sábado se iba a la sinagoga, ¿no? Y sí, no está mal, puede ser. Pero también hay otros datos también importantes que podemos entender. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, vayan a Filipenses capítulo 4. Versículo 15. Dice, mejor dicho, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo recibió ofrendas de la iglesia de Filipo 2 veces. 2 veces. En esa época no había Western Union, no se manejaban las cuentas digitalmente, instantáneamente uno puede recibir. En ese tiempo eran trayectos, días, horas de viaje. Entonces es imposible que en 3 semanas 2 veces pueda recibir ayuda de los filipenses. Después también encontramos justamente en Primera Tesalonicenses, vamos a ir en esa carta, capítulo 2, versículo 9,
que dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. ¿Se acuerdan que Pablo, para no ser gravoso a la iglesia de Tesalónica, en este caso Pablo trabajaba? ¿Qué hacía? Arreglaba, enmendaba redes. Pablo también trabajaba. Entonces, pensando en la necesidad que tenía de trabajar, llegaba información a lo de Filipo que Pablo estaba necesitado. Pero acuérdense, Pablo no estaba solo. ¿Estaba con quién? Timoteo y Silas. Ellos también eran sostenidos económicamente. Y Pablo los sostenía a ellos. Por lo tanto, es muy pronto pensar que en 3 semanas pudo haber pasado todo esto. Y fíjense que la mayoría de los convertidos en Tesalónica eran gentiles. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Eran paganos. Entonces, es poco pensar que Pablo estuvo solamente 3 semanas. Podemos pensar que él probablemente pudo haber estado entre 1, 2, hasta 4 meses en esa ciudad y luego ir. Lo que está haciendo Lucas en realidad al decir esos 3 sábados, estamos hablando del inicio del ministerio de Pablo en Tesalónica. Él comenzó de esa manera, porque así él comenzaba, yendo a Tesalónica, en este caso a una sinagoga, y predicar el Evangelio. Pero lo interesante de esto es que durante 3 días dice que él discutió. No es que él estuvo discutiendo ahí, ¿viste? No, vos estás equivocado, debatiendo, no. Ahí la palabra discutir es la palabra que nosotros tenemos como diálogo. Pablo dialogaba. No era en forma de sermón, sino que él hablaba respondiendo preguntas. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cómo dialogaba? ¿Cómo respondía? Primeramente declarando, dice. Declarando. Esto es importante, declarando. Ahí declarar quiere decir explicar, abrir en pedazos. Es como cuando vieron, a mí no me gusta pescar, pero sé que cuando van a pescar, abren el pescado, lo abren, lo limpian para que después se puedan comer. Bueno, esa es la idea, de abrir, quitar todo, despejar todo, para poder entender, poder ver, y en este caso comer el pescado. Ahí la palabra justamente declarar habla de eso, explicar completamente el contenido y que sea claro y visible para todos. Pablo trataba de ser muy claro con los hermanos, pero también dice que exponía. ¿Qué quiere decir eso? Demostraba, aportaba evidencia de las verdades que él hacía. Ahora, ¿de dónde sacaba todo eso? De las Escrituras. Ahí en Hechos nos dice que exponía las Escrituras. Lucas no nos dice cómo era la manera en que él, si él tenía una técnica de cómo hablar en este caso a judíos. No sabemos, pero sí sabemos que él usaba las Escrituras. Quizás un ejemplo de eso pueda ser Hechos capítulo 13, versículos del 16 en adelante. Podemos ver una manera en cómo Pablo dialogaba con los judíos con las Escrituras. Y probablemente de esa manera lo hacía. Pero Pablo dice que al llegar a Tesalónica ahí, dialogó, explicó claramente las Escrituras a estos hermanos. Una persona que puede trastornar el mundo no lo va a hacer con su carisma o con un ministerio con personas atrás. En segundo lugar, podemos ver que Pablo tenía contenido, él tenía un mensaje para dar. ¿Cuál era ese mensaje? Las Escrituras. En este caso, el Evangelio, porque dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Por lo tanto, habla del Evangelio. El Evangelio. Eso es lo que él exponía. Y él tenía mucho coraje. Él sin problema entraba y debatía, dialogaba, respondía con el Evangelio. Pablo no transaba la verdad. Bueno, vamos a ver lo que sucede por haber hablado la verdad.
tumulto, tumulto. Él sabía que el Evangelio es una piedra de tropiezo. Romanos, fíjense Romanos capítulo 9, versículo 33. Romanos 9, 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Para aquellos, yo creo, nunca vemos siempre nosotros vemos Jesús te ama, ¿no? Siempre vemos Jesús te ama, y Dios es luz, amor. Pero poner en tu auto, Jesús piedra de tropiezo, Jesús roca de caída. ¿Quién pone eso en el auto? Nadie. Bueno, aquí Pablo está declarando lo siguiente, que Cristo es piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado. Cristo no es paz y amor, no es hippie, acuérdense, no es hippie Cristo. Dice Juan que vino lleno de amor y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Él es piedra de tropiezo, y eso es lo que hace el Evangelio. Hace tropezar al incrédulo. Lo hace caer en su vergüenza o en su humillación. Pero el Evangelio hace tropezar. ¿Cuál es la condenación para este mundo? Dice Juan. Que Cristo haya venido al mundo. Que Cristo haya venido al mundo es una condenación para el ser humano. No va a tener excusa el día de mañana ante el trono y decir, yo no sabía nada de vos. Nadie me predicó. No, Él vino y se reveló a todos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. El Evangelio hace tropezar, ofende. Cuando predicamos el Evangelio a alguien, el Evangelio tiene que incomodar al inconverso. Pero la estrategia hoy día no es esa. Recuerdo una vez, cuando habíamos llegado recién a Paraguay, fuimos con el show infantil, creo que fue al Banco Central, para los funcionarios, y había una organización cristiana, que había organizado todo ese evento para los funcionarios públicos. Entonces ellos venían con su familia. Pero me acuerdo que venía el director de la organización cristiana, que no quería que seamos muy directos en el Evangelio. Porque esta gente, ¿viste cómo esta gente? Creen que son muy, muy importantes. Eso era el pensamiento de esta persona, un cristiano. Bueno, justamente el Evangelio tiene que incomodar. ¿Por qué? Porque Cristo es piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Y bueno, Pablo tuvo coraje, fue valiente, tuvo un contenido que hablar. Ahora, ¿cómo podemos conocer suficientemente la palabra de Dios y usarla eficazmente como Pablo? ¿Cómo Pablo se pudo sentar y dialogar de una manera clara, exponiendo todo, para que sea bien clarito para los hermanos allí? Bueno, primeramente uno tiene que vivir en integridad. Tiene que vivir en integridad. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro 2:2, que dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero, ¿qué dice el versículo 1? Desechando. ¿Qué cosa? Fíjense, primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todo eso. Y ahí recién, desear. Son imperativos, son mandatos. Tengo que desechar para poder desear. Aquí claramente Pedro está diciendo algo. Si no deseas, es porque no desechaste. Uno desea cuando tiene hambre o cuando está lleno. Cuando está vacío. Ya no tiene hambre, ahí está vacío y tiene hambre, quiere comer. Pero cuando uno está lleno, no quiere comer. Pero no necesariamente está lleno de la palabra, en este caso está lleno de basura, de pecado. Y no quiere estudiar, no quiere aprender.
Bueno, queremos aprender la palabra de Dios, primero desechemos y luego deseemos. No nos olvidemos del mandato primero, antes del mandato segundo. Primero, desechemos. Segundo, estudiemos diligentemente. Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Esa es la clave, usar bien la palabra de Dios, el que traza la palabra de Dios. De otra manera, obedeciendo las verdades que aprendemos. Santiago, las mujeres están estudiando Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No solamente yo puedo conocer, pero no practicar. Eso justamente es lo que Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. Timoteo, vos sabes mucho, pero bueno, ahora ejercítate también en la piedad, en poner en práctica eso que aprendes. Puedes tener la cabeza así grande de teología, pero un debilucho en la piedad, no llevar a la práctica. Pero también, para ser eficiente, como Pablo lo fue, tenemos que enseñar a otros. Nuestro hermano Valdir nos habló en 2 Timoteo 2:2, cuando dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense otra vez, Pablo estratégico. Pablo es estratégico, no sé si se dieron cuenta en este versículo. ¿A quién tengo que enseñar? Se preguntará Timoteo. ¿A quién? ¿A hombres? Fieles. Fieles. No a cualquiera. Fieles. Que quieran crecer, que quieran aprender, que quieran servir. Que estén luchando en su vida con cosas, pero que quieran cambiar, quieran seguir adelante. Pablo le dice a Timoteo, a esos instruiles. ¿Para qué? Para que sean idóneos y puedan hacer lo mismo que yo hice con vos, Timoteo. Timoteo era un hombre fiel, idóneo para esa tarea. Por eso Pablo invirtió en él. Pero también ahí, volvamos a Hechos 17. Hechos 17, versículo 4. Y dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¿Qué podemos ver en este lugar? Hay convertidos. Personas se convierten por la gracia de Dios, pero Dios utiliza también hombres como el calibre de Pablo para que otros puedan escuchar el Evangelio. Hay convertidos, pero también podemos decir que hay crecimiento ya en ese grupo de personas. Y uno dice, ¿cómo podemos saber el crecimiento? Bueno, puede ser el número. Y es una bendición poder tener la congregación que tenemos nosotros en estos días. Y estar esta cantidad de hermanos presentes. Pero uno, ¿cómo puede decir la iglesia de Tesalónica creció? Fíjense en Hechos capítulo 20. Probablemente pasaron alrededor de 9 o podemos decir 1 año de ese momento que Pablo llegó. Y en el capítulo 20, versículo 4, encontramos que dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Podemos ver ya aquí 2 personas, 2 miembros de esa pequeña congregación que se unieron a la obra evangelística de Pablo. Ya 2, saliendo con Pablo a predicar. Ahí se puede ver el crecimiento. Pablo elogió grandemente a estos hermanos. Después de 1 año les dice, el testimonio de ustedes, y lo vamos a estudiar, llegó a las ciudades vecinas. Pero podemos ver en esta historia que Pablo fue un hombre que revolucionó, porque él tuvo coraje, él tuvo un mensaje, esto va acompañado de eso. Hubo convertidos, hubo crecimiento, Dios utilizó y bendijo esto. Y en último lugar dice allí el versículo 5,
Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, hay un poco, casi no sabemos nada de Jasón, solamente sabemos que era un judío. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Aquí vemos justamente lo que el apóstol Juan enseña en capítulo 3, versículos 19 y 20, cuando dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando Dios obra, indudablemente va a haber conflicto. No podemos hacer la obra de Dios y ver resultado y dormirnos entre laureles, porque siempre detrás de una victoria viene una batalla. Viene una batalla. A veces esa batalla se convierte en derrota, pero otras veces esa batalla se convierte en victoria. Pero sí, después de cada victoria, nuevamente surge un conflicto. Y eso tenemos que estar preparados siempre. Si hay una iglesia que nunca tiene conflicto es porque nunca hay victoria. Pero cuando hay conflicto es porque realmente Dios está obrando. Y eso es lo que pasó en Tesalónica. Es lo que pasó en Tesalónica. Y dice que se levantaron, dice, los judíos, nuevamente los de la raza de Pablo, dice, tuvieron celos. Cuando hay celos, comienza ¿qué cosa? La incomodidad, comienzan los ataques, comienza la mentira, comienza la difamación, porque hubo difamación de parte de estos hombres celosos. ¿De quién? Celosos de que personas se estaban convirtiendo al Evangelio. Estos judíos probablemente estaban luchando con sus propios hermanos a que sigan las tradiciones. Pero ¿qué hicieron ellos? Se llenaron de celos. Porque el Evangelio estaba saliendo a la luz. Fíjense, estos judíos pronunciaron dos acusaciones falsas. ¿Cuál es la primera? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Bueno, probablemente Jasón albergó por un tiempito a Pablo y a Silas allí junto con Timoteo. Y otra falsa acusación aquí es: todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. En ningún momento Pablo hizo eso. Cuando hay celos, hay enojo, hay ira, surge justamente la difamación. Cuando alguien difama es porque tiene celo. Eso es clarísimo. Entonces, Pablo, con esa actitud que tuvo, él pudo pasar justamente por ¿qué cosa? Los conflictos. Y en medio de todo este conflicto de noche, dice Hechos capítulo 17, nuevamente Pablo, y en este caso Silas, se van. Dice inmediatamente, versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, unos 70 kilómetros más de Tesalónica, y ellos, habiendo llegado, ¿qué hicieron? ¿Se escondieron hasta que pase otra vez todo el revuelto? No. ¿Llegaron otra vez a dónde? A una sinagoga. Estaba enfocado Pablo. No había tormenta, no había dificultad, no había prueba que salga de lo que realmente Dios le llamó a hacer: predicar el Evangelio. Lo que sucedió en Berea es casi exactamente lo que sucedió también en Tesalónica. Y los mismos judíos que estuvieron en Tesalónica
fueron los mismos que armaron la revuelta en Berea, que Pablo nuevamente tuvo que huir a Atenas y luego allí se fue a Corinto. Y desde Corinto escribe esta primera carta de Tesalónica a los hermanos, para animarles, desafiarles, a que puedan seguir adelante y ser una bendición en el lugar de donde ellos están. Y Pablo fue esta persona. Fue una persona que trastornó el mundo entero. Él tuvo coraje. No le tuvo temor a lo que dirán, a las personas. Él tuvo temor del Señor. Porque vivía una vida íntegra y confiaba en Él. Él tenía un mensaje correcto, claro, preciso, que sin lugar a dudas, cuando esas dos cosas se fusionan, surgen los conflictos. Pero hubo victoria. Personas se convirtieron, la iglesia empezó a crecer, pero indudablemente el conflicto va a venir. No da gusto los conflictos, pero los conflictos es señal de que la iglesia está avanzando. Está avanzando. Y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que podamos preparar nuestro corazón también para tratar con la carta de los Tesalonicenses. Es una carta que nos va a enseñar acerca de puntos importantes de teología como la santificación progresiva. Nos va a tratar acerca del pecado sexual. Va a tratar acerca de los eventos del futuro. Va a tratar de cómo tratar al hermano que no quiere trabajar, que es un vago. Va a tratar de cómo la iglesia debe tratar a sus autoridades y cómo sus autoridades deben tratar a sus miembros. La iglesia, la carta de los Tesalonicenses nos va a enseñar también a cómo tratar con el hermano que peca. Va a ser una carta muy práctica para cada uno de nosotros. Pero pensar justamente en esta iglesia fue una iglesia, un modelo de iglesia, no una iglesia modelo, un modelo de iglesia. Con sus conflictos, pero también con su crecimiento y con un propósito claro en su vida, honrar el nombre de Dios. Oramos en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos abrir libremente tu palabra, podemos estudiarla. Queremos agradecerte, Señor, porque en tu sabiduría y en tu soberanía nos ha llegado, Señor, esta carta a nuestras manos. Y ayúdanos, Señor, a poder sacar el jugo, poder sacar lo que realmente, Señor, era tu mensaje para ellos en aquel tiempo. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y así, Padre, nos encomendamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús.